primera parte de la charla con él. ¿Se puede dar algún consejo, tips para mejorar nuestro hábitat y poder consumir menos? Sí, en el hogar fundamentalmente, sí, o en la industria. Bueno, está bien aclarar que todo esto que estuvimos hablando de lo que viene en cuanto a la modificación de los subsidios tarifarios, no aplica en industrias, no aplica del Río Negro hacia el sur, o sea, lo cual es una política, digamos, progresista, en el sentido de que no podemos, menos en esta época, gravar aún más la producción. Totalmente. Tenemos el reclamo de Pedro Massa, meteorólogo, que dice que Mar del Plata, en momento del invierno, se equipara a lo que pasa en el sur. Lo escuché el otro día, sí, es verdad. Yo lo que decía, repito, no me voy a meter en un tema que no es mío, sí, pero el cambio climático nos está pasando factura de a poco. Nosotros lo vamos notando. Esto yo digo, suelo decir que la naturaleza, nosotros agredemos continuamente a la naturaleza, sí, como sociedad, en forma individual, colectiva. La naturaleza se toma su tiempo, pero no se excede en la respuesta, pero sí lleva las cosas a un equilibrio. Y esto de a poco lo vamos notando en la cotidiana, lo que hablábamos antes en la entrada anterior, ¿no? Esto es así, yo coincido en que ya no se puede decir, ahí en la reglamentación dice, bueno, tal zona, el descuento va a ser tal en tales zonas porque las condiciones climáticas son, y yo coincido en esto que Mar del Plata tiene una realidad climatológica y ambiental que ya no es la de 10 años atrás o 15. Absoluto. Y eso, bueno, el legislador, la pluma del legislador tendría que poder contemplarlo también de alguna manera, ¿no? Sin meter paranoia, me parece que está bueno esto de empezar a abrir el ojo y prepararse. ¿Viste? Están los programas de estos famosos, los preppers, ¿viste? Lo que se preparan para el fin del mundo, que hacen un refugio antinuclear en la casa y se llenan de provisiones. No tanto, ¿no? Pero sí está bueno empezar a pensar en las cosas que podemos hacer para consumir menos, para no depender tanto de, y de paso colaborar con el medio ambiente, por supuesto. Sí, los tips que uno puede dar, en realidad, cualquier persona, amas de casa, las mujeres, digo, en general no por ama de casa, sino porque por ahí tal vez tengan un sentido un poco más fino en cuanto a algunas cosas. Pero sí, yo ¿qué puedo decir? Que cuando uno va, o sea, antes de meter cosas en el lavavajilla, por ejemplo, lavar con agua fría, no dejar luces encendidas, no abrir el horno, porque una apertura del horno cuando está en funcionamiento genera una pérdida de calor, de energía del orden del 20%. Otros tips un poco más accesibles a todos, el recambio de luminarias en una vivienda, aunque yo entiendo que en este tipo de cosas el Estado debe ser el que primero... Claro, que hagan campañas y demás. Acá tenemos algunos tips. Sí. Mirá, lámparas de bajo consumo, cambiar ya todas las lámparas de casa. Sí, pero yo insisto en que eso también, las lámparas, las que son de vapor de mercurio, por ejemplo, que tienen una emisión muy alta de ultravioleta, tienen una cubierta interior de fósforo que filtra los ultravioleta, pero en el caso que eso trascienda, son tremendamente nocivos para el ser humano. Es como cuando dan el índice UV, bueno, en este caso yo... ¿Y eso qué pasa? ¿Con lámparas defectuosas? ¿Pasa siempre después de cierta cantidad de uso? La película interior de fósforo es para evitar eso, pero digamos, también tenemos que tenerlo en cuenta. En realidad, el cambio es beneficioso desde el punto de vista del consumo energético. Claro. Tienen una mayor duración, las de LED muchísimo más. Pero insisto, el Estado, provincial, nacional, municipal, debiera de dar también un ejemplo en esto, porque el mayor consumo se registra en el sector público. Por supuesto, por supuesto. ¿Decís que, por ejemplo, lo ideal hoy sería ir a las lámparas de LED directamente? Yo creo que en alguna medida hay que pasar a la lámpara de LED. Son caras todavía. Son caras, sí. Como siempre, tienen un alto costo inicial. Exacto. Se amortizan en muy poco tiempo, y más ahora, y una vida útil muy, muy larga. Bueno, y de paso menos nocivas, aprovechamientos de la luz natural. Y eso tiene que ver con la arquitectura bioclimática y con la posibilidad de aprovechar la luz natural en aquella medida que se pueda. Un ejemplo típico, uno en la administración pública las luces se encienden a las 8 de la mañana y se apagan a las 4 de la tarde con suerte, o se apagan más tarde. En las escuelas, inclusive diurnas, se utiliza la luz en forma continuada, y luces por lo general de estos tipos fluorescentes, lámparas de descarga, que además incorporan potencia reactiva a la línea, con lo cual la calidad del servicio empeora y por lo tanto hay que técnicamente trabajarlo para elevar lo que se llama el factor de potencia, para evitar que nos penalicen, porque eso también
nos penaliza la distribuidora si tenemos un valor por debajo de 0.9. Bueno, desconectar PC, monitores, DVD, cargadores, eso se suele decir, no gasta nada. No, gasta. El monitor gasta mucho, por ejemplo, pero hay los salvapantallas y demás. Sí. Pero todo eso, cuando está conectado, ese consumo pasivo, fantasma, existe. Por ejemplo, el cargador. Solemos dejar el cargador ahí y venir y lo enchufás en la noche. Lo que hay que hacer es, por ejemplo, poner una tecla que active. Yo, por ejemplo, tengo una tecla que active y desactiva la energía, que a veces desconectarlo mejor, pero por lo menos desactivar ese tomacorriente para que esa energía no esté pasando, porque la energía sigue fluyendo, queda ahí latente, pero sigue consumiendo, hay un consumo propio. Totalmente. Bueno, electrodomésticos elegir en base a la clase de eficiencia energética. Eso es importante. Vienen esas barras, ¿no? En las heladeras, sí, por ejemplo. Hay 7 clases energéticas, de la A hasta la G. La A, que es la de menor consumo, y la G, la de mayor consumo. Uno tiene que tender a elegir en base a esa clasificación energética. Si bien eso está vigente, porque viene inclusive desde hace bastante, más de una década, de la Comunidad Europea y sobre todo de Estados Unidos, sí. Hemos quedado en eso nomás, pero yo digo, si uno va a comprar, bueno, tratar de comprarlos de clase lo más eficiente. Bueno, lo mismo con el lavado de ropa, utilizar con la carga indicada por el fabricante y no más. La heladera, mantenerla bien ventilada, sin hielo, ventilada atrás, ¿no? Ventilada la parte de atrás. Muchas veces le metemos un mueble. Tal cual. O se pone útil. O se pone una heladera junto a un calefactor, claro. o a un horno, una cocina. Tienen que estar separadas. Bueno, tips para ahorrar energía: plancha en primer lugar, telas gruesas de conectar. Y luego telas delgadas. Eso por un tema de la inercia térmica. La plancha hay que aprovechar el mayor de la energía, digamos, en acto cuando se planchan esas telas más gruesas, y ese calor remanente que sigue emitiendo la plancha, desconectar y hacerlo. Climatizadores, filtros cada grado que aumenta 7% de consumo. Cada grado que uno le pone el climatizador, aumenta, cada grado centígrado, el consumo aumenta del orden del 7%, igual que la temperatura de trabajo recomendada normal es de entre 19 y 20 grados. Como la de un termotanque, un calefón, ponerla en 40 grados es suficiente para uno poder darse una ducha. Por supuesto. En los países desarrollados ya recomiendan el baño de inmersión, es una cosa casi privativa. La ducha es lo que manda, ¿no? Por eso estos valores. Por supuesto. Horno, abrir la puerta en funcionamiento implica aproximadamente una pérdida de 20% de calor de energía. Ya lo habíamos dicho, lavavajillas, enjuagar los platos antes, descongelar alimentos dentro de la heladera. Está bueno eso, sacarlo del freezer y ponerlo. O sea, a mí me da un poco de vergüenza porque estas cosas cualquier persona las sabe. Digamos, la estamos poniendo en blanco sobre negro, pero es bastante de sentido común. No introducir alimentos calientes en el refrigerador, cerrar llave de gas por las noches. Se está promoviendo la ley del calefón en Argentina. Yo leí al respecto. Yo creo que eso requiere también una especie de cambio de paradigma, porque hay que... recordemos, lo que piden es que los calefones que se fabriquen de ahora en más no tengan piloto, sino que encienda el piloto también cuando pero hay que reconvertir una industria importante, digamos, ¿no? Yo me gustaría saber de qué manera, cómo, si van a dar subsidios para que reconviertan toda la industria, para que las industrias concomitantes a la industria madre, o los que fabrican pilotos, ¿qué van a hacer? En muchos países, en muchos lugares, inclusive en nuestro país, se reconvierten esos proveedores a nuevas es un cambio fuerte porque es mucho más tecnológico. Piensa que tener las calderas. Cambia la calidad de mano de obra, hay toda una serie de cosas detrás que hay que contemplarlas, porque si no es muy fácil. Siguiendo estos tips, ¿uno puede bajar este 20% que el gobierno ha puesto como meta para no perder los subsidios? Lo dudo. Dudo que se pueda llegar a un 20%, lo que no quiere decir que sea imposible. Lo que sucede que si yo lo hago en la academia, en el laboratorio, por supuesto que voy a llegar a un 20%. Ahora, si lo hago en la realidad, hay muchos factores concomitantes que yo puedo algunos manejarlos y otros no. El clima no lo puedo manejar. Si yo tengo que invertir en digamos, estanquizar absolutamente todo, también tengo que ir, por ahí yo había puesto un tips que era ventilar lo menos posible cuando se calefacciona, pero no caigamos en el tema de no ventilar, porque la ventilación hasta por una cuestión de salud, seguridad personal. Totalmente. Entonces, todo este tipo de cosas, digamos, se pueden abordar de diferentes costados. Yo creo que en algunos casos se puede, pero en consumos más grandes es mucho más difícil,
Porque además estamos hablando del confort y la calidad de vida. Yo creo que la tecnología tiene que ir a favor del confort y la calidad de vida, con un uso responsable, con un uso racional, y en eso el Estado debiera de cumplir una función que yo creo que hace décadas que no se cumple. Bueno, y sepamos que estábamos pagando muy barato. No, esto yo lo tengo que decir, esto es una cosa necesaria, se está pagando muy barato. En Mar del Plata... un poco menos que en el resto del país. Se paga un poco más, pero lo que es barato, capital de la ciudad autónoma, La Plata y demás, los costos son irrisorios, realmente no hay manera. No voy a ser yo quien defienda a las distribuidoras, ni muchísimo menos, pero ni a las generadoras, pero realmente costos muy bajos que hacen inviable cualquier inversión. Y ahí también el Estado falló en gran medida porque... En los tiempos, era una medida necesaria en algún momento. Sí, y no, aparte no funcionaron en absoluto los entes reguladores. Exacto. Ingeniero, impecable. Muchas gracias, ha sido un placer. Por sí o por no, ¿hace falta que más pibes estudien ingeniería? Yo creo que hace falta que más chicos estudien ingeniería, creo que hace falta fortalecer mucho la educación básica, y me parece que el país debiera contemplar que los que estudian ingeniería deben tener puestos de trabajo dentro del país, en funciones específicas y en aquellas áreas que desarrollen ingenierías y generen tecnologías. Tenemos muy buenos investigadores y muy buenos ingenieros. Una pequeña cosa, cuando se desarrolló el plan de carreteras de China, estamos hablando de 10.000 kilómetros, los desarrolladores de eso, los que fueron a plantearlo, los que fueron a generar toda esa política, eran ingenieros argentinos de estudios argentinos. Eso es todo un dato. Bueno, anímense los jóvenes que están por decidir carrera.